Como los hermanos saben, pues hemos venido haciendo una lectura así muy, como decíamos, como un croquis de 5 libros que están en la palabra del Señor, de los cuales el Señor los denominó los Salmos. Y como habíamos dicho, estos libros nos hablan del Señor Jesús, nos hablan de la obra individual que el Señor quiere hacer en cada uno de sus hijos, de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Como sabemos, el Señor tiene una obra tanto corporativa como individual, ¿cierto? Las dos van, digámoslo así, muy entrelazadas. Para poder tener crecimiento en cuanto a lo individual, necesitamos también estar obviamente en medio de la comunión y del cuerpo, ¿cierto? Esa vida corporativa que el Señor nos ha dado, que es su iglesia. Y al mismo tiempo, en la medida que somos edificados como individuos, como cada uno de sus hijos particularmente en el Señor, entonces también pues vamos avanzando en cuanto a esa obra de la iglesia. Así que la iglesia avanza en la medida de que cada uno de sus hijos sea trabajado por el Señor, ¿cierto? Si el Señor no trabaja en cada corazón, pues la iglesia tampoco puede ser edificada, ¿sí? Y si verdaderamente somos edificados como individuos, pues también estaremos en esa comunión, ¿cierto? Como hermanos que el Señor quiso que nos evidenciáramos, digámoslo así, ese amor que Él nos ha dado para compartir unos con otros. Entonces, mis hermanos, esos 5 libros específicamente pues tratan de esa obra individual, ¿cierto? De esa obra en cada uno en particular, ¿no? Y habíamos considerado muy, como decíamos, muy tangencialmente, sin entrar en muchos detalles, así la lectura de Job. También luego pasamos un poquito ahí por el libro de los Salmos, de cómo ese libro de los Salmos nos habla de cómo llevar nuestras distintas emociones, nuestras distintas etapas de sentimientos emocionales, ¿cierto? Como todas estas cosas que suceden en nuestro corazón, pues deben transformarse y ser puestas en el Señor, y al final el Señor termina transformando nuestra alma en su misma alma. La emoción, los sentimientos del Señor van traspasándose también a nuestros sentimientos, ¿cierto? Y también veíamos cómo en el libro de los Proverbios, también estuvimos considerando muy rápidamente el libro de los Proverbios también, cómo el Señor también tiene que trabajar lo que sabemos, la sabiduría que el Señor quiere formar en nuestros corazones. También es un proceso, también es algo que el Espíritu Santo está haciendo entretejidamente junto con los salmos, ¿cierto? Y todo esto sucedía, digámoslo así, en la vida también de Job, cuando la veíamos al principio, como Job fue reconsiderando sus sentimientos, sus emociones, aún lo que él sabía o lo que creía que sabía, y cómo sus ojos fueron siendo abiertos cada vez de una manera más nítida, hasta ver al Señor en una profundidad mayor que al principio del libro. Y también luego vimos un poquito el libro de Eclesiastés, que lo habíamos compartido en alguna oportunidad también, así a manera de croquis con los hermanos. Y bueno, se pudo ver cómo el Eclesiastés pues, nos habla acerca de esa sabiduría ya no solamente adquirida como un conocimiento, que es necesario también, porque esos son los proverbios, es la sabiduría en nuestra mente,
lo que nos va formando nuestro pensamiento, lo que escogemos, lo que vamos discerniendo cada día con más madurez espiritual, no solamente con una sabiduría exterior. De todo eso nos habla Proverbios, pero Eclesiastés nos habla ya de la experiencia, ¿no? De cómo todo esto ya es formado y pasado en los años a una vivencia, que fue lo que nos reflejaba ahí la experiencia de Salomón en Eclesiastés, ¿no? Como esa sabiduría se expresa ya o se adquiere no solamente por el conocimiento de los proverbios, sino también por la experiencia de la vida. O sea, esos proverbios tienen que hacerse realidad para que podamos comprobar, digámoslo así, el sabor de la sabiduría del Señor, ¿cierto? Para conocer nuevamente con temor, como decíamos ahí, al Señor, que no sean las cosas, no solamente sean un conocimiento teórico que puede llegar incluso a envanecernos, como dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios, ¿sí? Sino que verdaderamente sean un fruto de la experiencia, que podamos pasar nosotros por la experiencia, porque así vamos a tener mayor realidad de lo que el Señor está haciendo e hizo, ¿no? Tantas cosas por las que el Señor pasó, ¿cierto? Y aunque las leemos, solamente las vamos a poder comprender a profundidad cuando nosotros mismos pasamos por experiencia por esas mismas circunstancias, esas mismas situaciones. Solo cuando pasamos por esas circunstancias nos vamos dando cuenta de la vanidad que podríamos llegar a tener antes en nuestros corazones, aún conociendo lo que es la verdad, ¿cierto? Necesitamos pasar por las experiencias, porque pasando por las experiencias no solamente es que tengamos la misma experiencia que el Señor, sino que conocemos más al Señor que pasó por esas experiencias. O sea, ahí entendemos un poco más al Señor mismo, ¿cierto? Y ese ha sido un poquito como el recorrido, digamos, que gracias al Señor que hemos podido tener el tiempo, la oportunidad, también la dirección y la confirmación del Espíritu de poder avanzar hasta ahí. Amén. Y bueno, como saben los hermanos, luego sigue el último libro que también hace parte de los Salmos, ¿sí? Que se llama el Cantar de los Cantares, que también es de Salomón, ¿cierto? Así que luego del Eclesiastés, luego de esa experiencia, hay todavía algo más que el Señor quiere, digámoslo así, mostrarnos, trabajar, fructificar, digámoslo así, en nuestros corazones. Y lo dejó, digámoslo así, en ese libro del Cantar de los Cantares, algo todavía que el Señor quisiera hablarnos más todavía del trabajo de Él en lo individual. Este Cantar de los Cantares nuevamente tiene que ser digerido muy en el interior de cada uno de nosotros como hijos. No es un libro, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, como para practicarlo tanto a nivel corporativo, sino más para practicarlo a nivel individual de cada uno de nosotros con el Señor, aunque como decimos, no es que esté desligado lo uno del otro, ¿cierto? Pero claramente tiene un sentido muy íntimo, muy personal, este libro del Cantar de los Cantares. Y es un libro, pues digamos, misterioso. Leyendo algunos de los comentarios, digamos, al texto, me llamaba la atención que es un libro del Cantar de los Cantares que fue muy atacado y aún hoy día en muchas de las corrientes aún cristianas se deja por fuera, digamos, de los libros canónicos, como si no fuera inspirado, como si no, digámoslo así, como si no fuera parte, digamos, de la palabra del Señor en cuanto a la Biblia, digamos. Y yo pienso que es porque no se comprende la verdadera profundidad de la que el Señor nos habla
en este libro del Cantar de los Cantares. Por supuesto que para poderlo entender tenemos que pasar por Eclesiastés, no en el sentido de la lectura del libro, sino en el sentido de la experiencia de la vida en el Señor. ¿Sí? Es un libro que probablemente no lo vamos a entender bien en la etapa primera, digámoslo así, de nuestro camino con el Señor. Tampoco seguramente vamos a comprenderlo todavía bien en nuestra juventud con el Señor, ¿cierto? Sino que este libro, digamos, está reservado para una etapa, digámoslo así, de mayor madurez, de mayor tiempo. Y no solamente tiempo, sino también de mayor intención. A veces necesitamos que el Señor, en la medida en que van pasando los días, así mismo vaya aumentando nuestra intensidad, nuestra intención de buscarle más profundamente. A veces pasamos por etapas en las que, de nuestra vida cristiana, en las que podríamos llegar a decir como que pasamos por periodos en los que nuestra relación con el Señor no avanza, no se desarrolla todavía más. Sentimos que a veces estamos como en un punto y ese mismo punto se mantiene, digámoslo así, por un periodo de tiempo. Y es curioso porque el Señor Jesús dijo que la vida eterna era conocerlo a Él, o sea que cada día de la vida eterna, ni siquiera del mes o de la semana, del año, ni siquiera de nuestra vida aquí en la tierra, sino que la vida eterna es para conocerlo a Él. O sea que deberíamos cada día conocer algo más del Señor, algo más de profundidad, ¿cierto? Del Señor. Y ahí empieza incluso a tomar un poquito como de sentido el nombre del libro, el Cantar de los Cantares. Digamos que ese primer cantar expresa un deleite, una alegría, un gozo, una profundidad, porque eso es el cantar, ¿cierto? Cuando uno canta, cuando las palabras se ponen en un canto, ¿cierto? Es porque tienen un grado, digámoslo así, de intensidad mayor que solamente el hablarlas. La música, las tonalidades, las melodías que se le ponen a los cantos, hacen un énfasis en la profundidad que implica eso que se está hablando, que se está diciendo. Y nuestra vida con el Señor, hermanos, debería ser siempre un deleite progresivo, como un cantar, ¿cierto? Como un cántico constante. Debería ser nuestra relación con el Señor, algo en lo cual nosotros podamos gozarnos, experimentar algo más profundo que, como digo, solamente agregándole esa profundidad de las melodías, de las notas, las intenciones, incluso los silencios. Todo eso está implicado en un cántico, ¿cierto? Toda esa majestuosidad, el poder, digámoslo así, estar solamente con nuestro pensamiento volcado en totalidad a lo que estamos cantando, es lo que implica todo esto que está involucrado solo en el primer cantar, ¿cierto? Ahora, el cantar de los cantares es como si además hubiera todavía algo más profundo que pudiéramos llegar a encontrar en nuestro relacionamiento con el Señor. Así que este segundo cantar nos implica que nosotros sigamos avanzando, conociéndole al Señor, que sigamos gozándonos cada vez de una manera más profunda, hermanos, cada vez de una manera con mayor revelación, con mayor intensidad. Entonces, pues hermanos, nuestra intención, confiando en la gracia del Señor, es poder darle también una leidita, digámoslo así, a este libro, el Cantar de los Cantares, que como digo,
en términos muy generales, es un libro que, digámoslo así, en proporción, eh, es muy desconocido porque es un libro, digamos, raro, distinto a todos los demás libros. Incluso muchos de los críticos dicen que este libro particular del Cantar de los Cantares es el único libro en la Biblia que no se ajusta, digámoslo así, como a las características de todos los demás otros libros que existen en la palabra del Señor. No es un libro histórico, ¿cierto? No es un libro profético de cierta manera para los que no lo comprenden bien. No es un libro tampoco de sabiduría o sapiencial como lo llaman algunos, ¿cierto? Pero todo esto, como digo, es justamente porque se necesita, no sé, pienso yo que el Señor es el que puede llegar a llamar nuestra atención hacia, hacia, este, hacia este libro, ¿cierto? Eh, entonces, mis hermanos, si por hoy nosotros pudiéramos como poder dar una pequeña introducción a este libro del Cantar de los Cantares. Yo sé que los hermanos seguramente no es la primera vez que lo leen, gracias al Señor que en la iglesia, digamos así, en los hermanos cercanos, por el contrario, siempre este libro ha estado muy en el corazón, que es uno de los libros para nosotros más apreciados, digamos, siempre estamos recordando continuamente muchos de los versos, de los pasajes que se resaltan aquí en el Cantar de los Cantares, ¿no? Ya vimos un poquito cómo necesitamos de la experiencia para poder llegar a apreciar verdaderamente lo que tiene este libro, ¿cierto? A manera de introducción, hermanos, quisiera poner una base para poder llegar a, a ver ya después algunos del parte del contenido. Como decimos, no queremos entrar un detalle verso por verso, solo tener como decimos, un croquis, ¿cierto? Un croquis es solamente como el borde del, del mapa. Y cuando nosotros vemos, hermanos, en el desarrollo del plan del Señor, en lo individual, en cuanto a lo individual, uno se da cuenta cómo el Señor quiere una relación personal con cada uno de sus hijos, o sea, que cada uno de nosotros le conozcamos y que Él sea conocido por cada uno de nosotros. Al principio, pues nosotros le conocemos a Él como Dios, porque somos inicialmente, desde que nacemos, cuando todavía ni siquiera la fe ha operado en el corazón, nosotros nos damos cuenta que tenemos una dependencia de Dios, porque nosotros mismos no podemos determinar ni nuestro nacimiento, ni tampoco el día que partimos de esta tierra, y ahí nos damos cuenta cuán sujetos estamos a una autoridad mayor, ¿cierto? Y ese es el primer, digámoslo así, nivel de relacionamiento que existe entre todo ser humano, entre toda criatura, que en el corazón, en lo más profundo del corazón de cada ser humano, existe una, digámoslo así, una dependencia intrínseca de reconocer esa autoridad mayor de Dios, esa necesidad del ser humano de entregarse a alguien superior que supla todo lo que le falta al ser humano, porque fue creado por Él, ¿cierto? Podríamos decir que ese es el primer nivel de relacionamiento que existe entre un individuo y el Señor y Dios, que Él es Dios y nosotros somos su creación. Pero el Señor no solamente quiso hacernos criaturas, ¿cierto? Y para que mantuviéramos una relación entre criaturas y Dios. De hecho, incluso el Señor, para Él, digamos que da incluso la opción de que el que no quiera incluso aceptarle a Él como Dios, también lo deja en libertad, ¿cierto? Sabiendo que es una necedad, porque es muy obvio que existe un Dios,
que nosotros venimos de ese Dios como criaturas, pues es muy obvio. Sin embargo, el Señor quiere que el ser humano le reconozca o no le reconozca solo por libertad, solo por lo que va sucediendo, digámoslo así, en su ser, con evidencia que el Señor también pone aún en el entorno. Y así es que el Señor quiere ser conocido y quiere empezar esa relación con el ser humano, es así, dejándole en absoluta libertad, ¿cierto? El Señor bien hubiera podido aparecer en forma visible, aparecer aún hoy día en forma visible y aún a todos aquellos que no le reconocen como Dios, pues les sería absolutamente claro que realmente hay un Dios. Pero el Señor no quiere ser, digámoslo así, no quiere relacionarse de esa manera impositiva con el hombre, ¿cierto? Por eso el Señor da la libertad de que aún nosotros le aceptemos o le rechacemos. Pero si le aceptamos, entonces Él nos involucra en un nivel de relación con Él mayor. Y ese siguiente nivel es que también somos llamados sus hijos, a los que creen en ese Creador, a los que creen en ese Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Y ahora ya no solamente somos criaturas, sino que somos hijos. Y ese es un nivel de relacionamiento muy, muy superior al de solamente ser criaturas, ¿sí? Ese nivel de relacionamiento lo adquirimos por la fe en la obra del Señor Jesús, porque Dios, Él tuvo que perdonarnos porque nosotros justamente dudamos de Dios en el jardín del Edén. Ese fue el problema, que nosotros desconfiamos de Dios, ¿cierto? Como humanidad. Entonces Dios tiene que perdonarnos por medio de su obra en la cruz del Calvario. Y si nosotros aceptamos ese perdón que el Señor nos ofrece, entonces ahora somos hechos sus hijos. Y ese es un nivel de relacionamiento, como decimos, más profundo. Pero aún así, cuando nosotros somos hijos del Señor, nos damos cuenta cómo el Señor tiene niveles distintos de relacionamiento con sus hijos, ¿sí? Algunos de sus hijos, por ejemplo, él puede llamar sus siervos, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a siervos en el sentido, digamos, de algún ejercicio específico de algún ministerio, todo esto, ¿no? Eso va a venir después. Siervos en el sentido de que cuando nosotros somos hijos del Señor, no todos los hijos a veces les sirven al Señor. Algunos hijos, aunque son hijos verdaderos y legítimos, ¿cierto?, no se ponen a servicio del Señor, sino que solamente viven o vivimos una vida para nosotros mismos. No entendemos que el Señor nos hizo sus hijos, pero no solamente para dejarnos, digámoslo así, en un escenario solamente de un nacimiento, digámoslo así, jurídico, sino que Él quiere que al ser nosotros hijos podamos ponernos, digámoslo así, con la intención en nuestros corazones de servir a nuestro Padre, como nos lo enseña la naturaleza, digámoslo aún nosotros que somos hijos o los que son padres, no solamente quieren engendrar un bebé, ¿cierto? No solamente eso, sino que al contrario quieren que en ese hijo se vea reflejado, digámoslo así, un carácter, una manera de pensar, una manera de actuar. ¿Cuánto sufren los papás, los padres, cuando sus hijos, ¿cierto?, no representan, digámoslo así, todo aquello que hay en el corazón de ellos como padres para que sus hijos también vivan y expresen, ¿cierto?, las diferentes etapas de sus vidas. Entonces el Señor no a todos sus hijos, ¿cierto?, Él ve que puede reconocer como siervos, ¿sí? Gracias al Señor, también muchos de sus hijos sí le sirven con un corazón dispuesto para Él, ¿cierto? Seguimos caminando con Él, seguimos madurando con Él. Y llega un punto, mis hermanos recordarán allá los pasajes, cuando el Señor incluso llega a decir un nivel de relacionamiento un poquito más avanzado que incluso el de siervos,
que es cuando el Señor dice, no solamente quiero que sean mis siervos, sino que además quiero que sean mis amigos, porque dice, porque el siervo, digamos, solamente obedece, digámoslo así, con un nivel de conocimiento, pero los amigos, ¿cierto? Entienden lo que hay, digámoslo así, en la voluntad de su Padre, ¿cierto? Y entonces ahí el Señor nos muestra, porque fue el Señor Jesús mismo el que dijo, ya no llamaré más solamente siervos, aunque nunca dejamos de servir al Señor, siempre le estaremos sirviendo, pero ahora ser amigos con el Señor quiere decir que nos identificamos también con esa causa, que empezamos a comprender en qué es que estamos sirviendo al Señor, porque fíjese que muchas veces muchos de sus hijos quieren servir al Señor y de hecho le sirven y hacen las cosas para el Señor, pero no le comprenden en su motivación, digámoslo así, mayor o central, que tiene que ver con la iglesia, con la edificación de la iglesia, ¿cierto? Con el testimonio de la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor quiere formar en la tierra con cada uno de sus hijos que le sirven? Porque el Señor no solamente nos hizo para que le sirviéramos en cosas puntuales y desconexas unas de otras, sino que todas esas cosas en las que el Señor quiere ser servido van apuntándole al desarrollo de un propósito que hay en su corazón, como enseña la epístola a los Efesios, que Él nos reveló, ¿cierto? El propósito, el designio de su voluntad, y lo habla en plural, en singular, perdón, ¿cierto? O sea que la voluntad del Señor en singular, ¿cierto? Que se compone, por supuesto, de muchas, en lo plural, pero todas esas voluntades, esas pequeñas voluntades, digámoslo así, que el Señor expresa de manera plural, la gran voluntad que engloba todas esas, según nos lo muestra y nos lo enseña el Nuevo Testamento, es la edificación de su iglesia. No solamente el Señor quiere que le sirvamos, por ejemplo, en tantas cosas, ¿no? Como se muestra en la ofrenda para algo, disponiendo nuestros bienes, no diciendo mentiras, todo eso es voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que no mintamos, la voluntad del Señor es que no robemos, la voluntad del Señor es que seamos buenos padres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos siervos, buenos amos. Claro, todo eso es la voluntad del Señor, pero ¿será que para eso el Señor Jesús hizo toda la humanidad? Para que aprendiéramos, digámoslo así, todos estos buenos modales que por supuesto vienen de Él. Claramente vemos que cuando la iglesia se introduce con más intención en la palabra, empieza a descubrir un propósito más profundo que todos estos, que diríamos es como la suma de toda esa sabiduría que hay en la palabra del Señor, y es la edificación de la iglesia. Por eso muchos hijos del Señor todavía no entienden bien la profundidad de lo que es la iglesia, ¿cierto? Y por eso el Señor dice, quiero llamarlos mis amigos, porque los amigos son los a los que uno les expone lo más profundo de su corazón. Cuando a uno le pasa algo profundo, difícil, a veces triste, o a veces de mucha alegría, uno a quién se lo cuenta primero. ¿Qué es lo más íntimo? A veces, no sé, los hermanos seguramente han tenido muchas experiencias en las cuales el corazón tiene una carga, ¿cierto? Muy pesada, y uno tiene la necesidad de poder compartir esa carga con otros, ¿cierto? ¿Y con quién comparte uno esas cargas? Las más profundas, ¿cierto? No la comparte uno con la persona que le sirve en la mesa, en el restaurante, ¿cierto? Tal vez el que le sirve a uno en el restaurante lo pueda ver a uno llorar ahí encima de la mesa y él no sabe por qué llora, ¿cierto? Pero él le va a pedir un café y él se lo trae rápidamente porque incluso se identifica de cierta manera con un momento triste con él, ¿cierto? Pero él no va a decirle, bueno, siéntese aquí que es que quiero contarle lo que me está pasando profundamente en mi corazón. Claramente no. Se necesita un grado de amistad mayor, ¿cierto? Y ese grado de amistad mayor también el Señor lo anhela tener con sus hijos, con sus criaturas, porque Él quiere relacionarse. Para eso fue que nos hizo, para tener relación con nosotros también y traspasarnos lo que había en su corazón, en el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora que nosotros también lo comprendiéramos, ¿cierto? Pero si nosotros nos, digamos, mostramos interés al Señor, entonces Él
Él va mostrando también parte cada vez mayor a nosotros. Amén. Y ese es un nivel de relacionamiento mayor, ese nivel de amistad, que lo vemos reflejado también en el Cantar de los Cantares. Por eso estamos dando como esta óptica para cuando vayamos a algunos de los versos, podamos comprender a qué nivel de relacionamiento se refiere el Señor cuando menciona algunas cosas que parecen misteriosas en el Cantar de los Cantares, ¿cierto? Pero luego el Señor no solamente dice que no es todavía el nivel más alto de relacionamiento en el que el Señor va a llegar o quiere llegar con cada uno de nosotros, ¿cierto? El Señor no quiere tener un grupo de amigos, digámoslo así. El Señor quiere tener amigos particulares, ¿cierto? Amigos particulares con el cual Él siente la confianza de hablar en particular con cada uno y poner en nuestros corazones lo que hay en su corazón. Y luego la Biblia incluso nos enseña que un nivel más profundo de relacionamiento después de la amistad es el noviazgo, por ejemplo. ¿Sí? Y el Señor habla también cómo su iglesia para Él es como su novia. Habla así el Señor, qué misterio, ¿no? Porque claro, pues digamos dentro de las amistades, todavía, digámoslo así, como decimos, pues hay muchas, pero ya cuando se habla de un noviazgo ya es algo todavía bastante más profundo. Implica un nivel de relacionamiento mayor con unas características mayores. Implica ya un nivel de fidelidad, por ejemplo, mayor. Implica un nivel de identificación y, digámoslo así, de planes ya más serios, más acordes, más planes más sincronizados, ¿sí? Y finalmente ese noviazgo, que es en la etapa, digámoslo así, históricamente en la que nosotros estamos como iglesia, también, digámoslo así, que es una preparación para el matrimonio mismo. Y el Señor habla de su iglesia también como su esposa, que es obviamente una etapa posterior a la del noviazgo. Y ese nivel de relacionamiento entre el esposo y la esposa es el nivel de relacionamiento más profundo que existe en la Biblia entre Dios y sus criaturas, digámoslo así. Que llegan a ser sus hijos, que llegan a ser sus siervos, que llegan a ser sus amigos, que llegan a ser su novia y que llega a ser su esposa. ¿Sí? Y ese es el nivel mayor de relacionamiento. En el Apocalipsis, en las últimas veces que habla el Señor de esta relación, se refiere a la iglesia, ¿sí? Por eso, de cierta manera, muchos piensan, yo concuerdo en gran medida, en que el Cantar de los Cantares llega a ser como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque usa un lenguaje que uno solamente encuentra en unas partes bien al final del Apocalipsis, ¿sí? Allá en el capítulo 22 de Apocalipsis es donde el Señor habla de la iglesia como su esposa. Y es al final en donde la esposa le dice al Señor sí, ¿cierto? Cuando Él anuncia su venida, Él le dice, sí, Señor Jesús, ven, ¿cierto? Y la esposa y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y qué curioso que justamente el Cantar de los Cantares, cuando uno lee el último versículo, ¿sí? Justamente esa es la intención de este libro, como en el último versículo, en el 8:14, dice, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, al cervatillo sobre las montañas de los aromas. O sea que fíjese que esta intención que encuentra uno aquí en el Cantar de los Cantares corresponde entonces con ese nivel de relacionamiento más profundo que puede existir entre un ser humano y Dios. Por eso es que este libro muchas veces no es bien comprendido, incluso llega a ser menospreciado o incluso por algunos ridiculizado. Y cuando digo ridiculizado, no solamente estoy hablando de personas del mundo, sino aún, digamos, hijos de Dios que al no comprender bien todo este proceso que el Señor quiere hacer en cuanto a cada una de nuestra individualidad con el Señor, ¿sí?
Y por eso muchos, porque digo, me permito usar esa palabra como fuerte, de ridiculizar el libro del Cantar de los Cantares, porque cuando uno lee los argumentos de por qué para algunos este libro no debería ser parte del canon, incluso se usan, digámoslo así, como algunos adjetivos para ridiculizar, digámoslo así, el libro, su lenguaje o sus poemas, digámoslo así, porque este libro pues está escrito también como un poema, ¿cierto? Porque no entendemos, hermanos, a veces el nivel de relacionamiento que quiere tener el Señor con nosotros, ¿cierto? Y es muy profundo, y no solamente es muy profundo, sino que es muy hermoso. Es muy hermoso, y entonces que es hermoso este libro, pues debería tocar mucho nuestra intención de poderle comprender bien, ¿cierto? De poderle extraer lo más que podamos. Claramente, al igual que todos los libros que hemos mencionado hasta aquí, ¿cierto? Desde Job hasta el Cantar de los Cantares inclusive, son libros que tienen una revelación progresiva en nuestro corazón, ¿cierto? Claro, no solamente estos libros tienen una revelación progresiva, seguramente muchos. Algunos, por ejemplo, al ser más históricos, pues tienen una revelación histórica que ciertamente pues uno puede ir llenando con más detalles cada vez, pero en cuanto a la profundidad de lo que va sucediendo en el corazón, estos 5 libros, digámoslo así, son como la punta de la broca, por decirlo de alguna manera, a la que el Señor quiere ir usando para abrir más y más espacio en el corazón de cada uno de sus hijos, ¿sí? Por eso es bueno de tanto en tanto darles una leída y una repasada. Gracias al Señor que lo podemos hacer en esta oportunidad. Yo sé que no es la primera oportunidad ni para los hermanos, para la iglesia en general, que hemos leído estos libros. Por eso le pedimos al Señor que ojalá cada vez que tengamos oportunidad de leerlo, los encontremos más ricos, más hermosos, más profundos, más vivos para nosotros, ¿no? Entonces, mis hermanos, ese es el lugar del Cantar de los Cantares, ¿cierto? A eso es de lo que se refiere el Cantar de los Cantares. Si la revelación hubiera parado solamente en Eclesiastés, ¿cierto? Hubiéramos, digámoslo así, quedado con una experiencia un poquito más, ¿cómo decirlo? Real, sí, por supuesto. Pero fíjese que nuestra realidad a veces solamente llega hasta un punto, digámoslo así, de la sabiduría, ¿cierto? De la comprensión de los principios y todo. Y por supuesto que eso es la obra del Señor también en nuestros corazones, y la obra del Señor, digamos, desarrollada a un nivel de profundidad alto. Pero necesitamos, hermanos, entender que el fin no termina en Eclesiastés, donde dice que el Señor va a traer todas las cosas buenas y las malas, y donde tenemos que temer a Dios, y donde incluso Salomón reconoce que el fin no es escribir muchos libros, sino que esos libros realmente, digamos, como que se formen en nosotros y que sean reales en nuestra experiencia, ¿no? Y solamente quería, hermanos, ya como para dejar hasta aquí como esta introducción y luego ya ir, digamos, a los versos, que fuéramos un momentico, porque este libro, El Cantar de los Cantares, dice el cual es de Salomón, que viéramos cómo Salomón, digámoslo así, hasta un punto llegó a Eclesiastés, no solamente en su escritura, sino en su experiencia, digámoslo así, como hijo, digámoslo, de Dios, y cómo necesitó una brecha para llegar a terminar este Cantar de los Cantares, ¿no? Que se cree es de los últimos libros que escribió, digamos, Salomón, ¿no? Si vamos un momentico, hermanos, ahí a Primera de Reyes 4:32, solo para darle un poquito de contexto de cómo este libro está, digámoslo así, relacionado con su autor, porque que la Biblia misma haya inspirado que el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, pues nos hace poner nuestros ojos en Salomón. Fíjese que Salomón es un personaje clave en todo el plan del Señor. Salomón fue el que edificó el templo, el que verdaderamente llegó a edificarlo, y eso ya nos habla mucho. A nosotros podríamos identificarnos en gran medida con Salomón,
Hoy día nosotros tenemos conciencia de lo que es la iglesia. De hecho, nos reunimos con entendimiento de que somos iglesia, de que somos la iglesia en esta ciudad, ¿cierto? Claro, no que somos la única iglesia, ¿cierto? Sabemos que somos una sola iglesia y reconocemos lo que es la iglesia para el Señor, no solamente para nosotros, sino para el Señor. Podríamos decir que de cierta manera esta obra que hizo Salomón en cuanto a lo exterior, en cuanto a la tierra, podríamos nosotros también decir que ya somos participantes, así como lo fue Salomón, de esta edificación. Hoy día hay muchos de nuestros hermanos que todavía no llegan al punto de entender que son la iglesia aquí en esta ciudad, ¿cierto? O que hay que dar ese testimonio de unidad, de edificación de casa de Dios, del templo de Dios en esta ciudad, del candelero, de todas las figuras que usó el Señor en la Biblia para mostrarnos que somos su iglesia, su amada, aquí en esta ciudad, ¿cierto? Es decir, que algunos de nuestros hermanos todavía, digámoslo así, en su experiencia espiritual con el Señor, no han madurado ese nivel de relacionamiento o no han pasado todavía, no han llegado todavía a la eclesiastés. Ese eclesiastés, recordemos que viene de eclesía, ¿no? Tiene que ver con toda esta revelación que hay acá, ¿no? Quisiera leer un momentico, hermanos, un par de versos. Yo creo que es solamente para darle contexto y dejar esto ya listo para poder, si el Señor nos concede una oportunidad más, ir al texto. Primera de Reyes 4, leámoslo desde el versículo... Leamos del versículo 26. Quiero tener un poquito el contexto de lo que pasó en la vida de Salomón. Mira, dice así. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 26. Además de esto, o sea que ya hay muchas cosas además de estas, pero solo mire con el además hasta dónde llegó Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes, ¿no? Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebadas y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Versículo 29, es el clave. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Qué precioso, miren. La sabiduría es algo de Dios. Este es el libro de los Proverbios, por eso Salomón escribió Proverbios y fue dada por Dios. Y prudencia es el Eclesiastés. Las dos cosas, ¿cierto? Necesitamos del Señor, hermanos, tanto la sabiduría y la prudencia también. Fíjese que la sabiduría sin prudencia todavía es necesario completar la sabiduría con la prudencia. Y dice muy grandes, o sea que esto se desarrolla cada vez más sabiduría, cada vez más prudencia es lo que el Señor quiere también darnos, ¿cierto? Dice, y anchura de corazón, otra cosa, mira, anchura de corazón, ¿sí? También Dios nos va dando anchura de corazón. Al principio nuestro corazón es muy estrecho, para con todos, con la misma humanidad, ¿cierto? Es muy estrecho. Es estrecho para con todos. Solamente estamos centrados en nosotros mismos. Pero luego el Señor va revelándose y nuestro corazón empieza a ampliarse para con Dios mismo primeramente. Luego seguramente con nuestros hermanos, para con la iglesia misma, nuestro corazón va cada vez ampliándose más. Así es la obra del Señor. Si Él va avanzando en nuestros corazones, ¿cierto? Para con nuestras familias, para con el mundo, todo el corazón va a ir ampliándose cada día más. De esto habla también un poquito el libro de los Salmos, ¿no? De lo que sucede en el corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Dice, como la arena que está a la orilla del mar, tremendo. ¿Cómo sería ese Salomón, no? ¿Cuánto no daríamos por conocer a este Salomón en persona, para ver por qué se dice de él todo esto? Versículo 30 dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Claro, porque esa sabiduría que encontramos nosotros en Salmos, Proverbios, Eclesiastés, es una sabiduría divina. No es una sabiduría natural, humana,
¿cierto? Sino una sabiduría más desarrollada, espiritual, con discernimiento, con santidad, con revelación de Dios. Por eso dice que Salomón era más sabio que todos los hombres, ¿no? Más que Etán, Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor, ¿cierto? Y aquí podríamos ver cómo aquí hasta aquí vemos claramente, muy nítidamente el testimonio de Salomón en el cual se habían formado los salmos que escribió su papá, los proverbios que escribió él mismo, ¿cierto? El Eclesiastés que él mismo lo escribió, ¿no? Y dice incluso el versículo 32, dice, y compuso 3000 proverbios, imagínense, 3000, o sea que ese libro de los proverbios, digamos, fueron como los que el Señor dijo, esto realmente es revelado, digámoslo así, con un tenor mayor para que nos sirviera aún a nosotros que estamos en esta era. De los 3000, el Señor escogió esos 31 capítulos de proverbios, ¿cierto? No sé cuántos sumarán, pero claramente es una porción más pequeña. Podríamos decir que es lo selecto de los proverbios de Salomón. Y sus cantares fueron 1005, o sea que fíjese cómo ahora sí Salomón empieza a hablar de sus cantares, ¿cierto? Solo que de esos 1005, ¿cierto? Solamente hubo cantares, ¿cierto? El cantar de los cantares es como si Salomón hubiera descubierto algo más profundo de lo que había cuando él escribía y entendía esos ¿cuántos? 1005 cantares que él escribió, ¿cierto? De eso hubo un escalón más, y eso nos va a hablar del cantar de los cantares. Todavía no estamos entrando en materia, pero es como para ver ese recorrido de lo que pasó en Salomón para llegar a escribir ese cantar de los cantares, ¿cierto? Imagínense, hermano, para escribir 1000 cantares es porque hay verdaderamente una intención del corazón muy, muy profunda, ¿cierto? Y luego dice también, también disertó sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, imagínense, desde los árboles gigantescos, inmensos, ¿cierto? Que dicen que algunos de estos árboles, incluso para poder abrazarlos, se requerían 10 hombres unidos, sus brazos extendidos para darle el círculo a lo que es un cedro de esos del Líbano, y más de ese diámetro, hasta prácticamente la hierbita que nace en la pared, ¿no? Todo esto es del Señor, aún la misma botánica, la misma ciencia, para entender las medicinas, las plantas, las vacunas, los tratamientos, todo eso, también el Señor quiere usar sus hijos para eso. No debemos temerle a eso, no debemos satanizar eso, por el contrario, tenemos que ver que es el Señor el que da la sabiduría a los hombres, a los científicos, a los médicos. Lastimosamente no todos le dan la honra y la gloria a Dios, ¿cierto? Pero al menos Salomón aquí está diciendo que fue Dios el que le dio todo esto, juntamente con todo lo anterior, ¿cierto? Dice, asimismo disertó sobre los animales, mira también, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y hasta aquí es, digámoslo así, el Eclesiastés, ¿cierto? Todo lo que hizo Salomón, ¿no? Ahí empieza el capítulo 6, dice que Salomón edificó el templo y toda la cosa. Y empieza la experiencia de Salomón, incluso en el versículo 8 Salomón traslada al templo, dedica al templo al Señor. Todo esto fue muy, muy, muy tremendo, la experiencia de Salomón, ¿no? Pero mire el capítulo 11, ¿qué pasa? ¿No? Capítulo 11 de Primera de Reyes. Mire lo que pasó con Salomón, que llegó incluso a tener todo lo que acabamos de leer, sabiduría, inteligencia, prudencia, hermanos. Pero mire lo que quedaba faltando todavía. Y por eso decimos que hay como una brecha, al menos en el caso de Salomón, entre el Eclesiastés y el cantar de los cantares, porque incluso ya vimos que hasta cantares había ya en su corazón y escribió muchísimos, 1005, pero mire lo que pasó. Dice el capítulo 11,
versículo 1. Dice, pero el rey Salomón amó, y ese es el punto, el amor profundo del corazón nuestro, hermanos, que es del que trata el Cantar de los Cantares. Llega un momento en donde finalmente nuestro corazón entiende que el mayor amor, lo mejor a lo que podemos todos los días dedicarnos a inquirir nuestra fidelidad, nuestra intención, lo más hermoso que tengamos nosotros para decir, nuestras palabras más hermosas deben ser para el Señor. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a decirle palabras de amor al Señor, porque es la esposa la que tiene esos detalles con el Señor, ¿cierto? Tenemos que nuestro mejor lenguaje, nuestra mejor dedicación, lo que ocupe nuestra intención de ser agradables al Señor, sea lo primero, lo más importante en todos los días de nuestra vida, ¿sí? Hasta que lleguemos a ese punto es que verdaderamente podemos identificarnos con esa profundidad que tiene el amor del Señor con su esposa, ¿sí? Porque es distinto el lenguaje que uno usa para con los vecinos, ¿cierto? El lenguaje para el ser que más amamos es un lenguaje especial, ¿cierto? Es un lenguaje más, es distinto. Y no hablo solamente del lenguaje en cuanto a las palabras exteriores. Nuestro nivel de comprensión, de intención, de identificación en lo bueno, en lo malo, en lo difícil, en lo alegre, ¿cierto? Es primeramente para con el Señor. Mire lo que pasó con Salomón. Dice, pero el rey Salomón amó. Qué triste eso. Como con toda la sabiduría que tenía Salomón, con todo lo que él había inquirido, con la prudencia que él tenía, con todo lo que había hecho para el Señor, dice que amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Y esto puede representar, hermanos, en todo lo que ocupa nuestro corazón. Aquí se puede ver solamente como un pecado, un delito netamente sexual y grosero, ¿cierto? Pero creo que está así en este caso de Salomón, que es el autor de este libro, que justamente el Señor quiere hablarnos por medio de su testimonio y emplea esta situación de Salomón, que fue real, fue un tema sexual, de adulterio, etcétera, pero para hablarnos de nosotros. A veces puede que nosotros no tengamos problemas con mujeres extranjeras, ¿cierto? Pero ¿en dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestra mayor intención? ¿Cierto? ¿En dónde está nuestra mayor devoción? ¿En dónde está lo más preciado para nuestro corazón? ¿Será que tenemos cosas extranjeras, digámoslo así, en nuestro corazón, ¿cierto? A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones. Ese es el asunto, un nivel del corazón profundo. Tras sus dioses, a estas pues se juntó Salomón con amor. Qué triste, hermanos, que Salomón, aún como decimos y hemos repetido, después de haber llegado hasta escribir los proverbios, los cantares, el Eclesiastés, etcétera, ¿cierto? Llegó a este punto, ¿cierto? Se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, ¿sí? Por eso decimos que el Cantar de los Cantares fue como el libro con el cual Salomón superó esta etapa de su vida. Y se requirió, como decíamos, ya de años, ya él estaba viejo para comprender finalmente que el objetivo que Dios quería con Salomón no solamente era llegar hasta la Eclesiastés. Lo más importante para el Señor era llegar al Cantar de los Cantares. Pero para eso Salomón tuvo que darse cuenta de que su corazón no iba a poder satisfacer ese amor ni con tantas 700 reinas ni 300 concubinas. El único amor
que iba a llenar el corazón de Salomón. Era ese que está dedicado ahí en el del Cantar de los Cantares, que es para el Señor, ¿no? Porque mira lo que llegó a pasar, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Ese era el punto, que el Señor quería que tuviéramos un corazón perfecto, hermanos, perfecto, recto y perfecto, no solamente recto, sino perfecto también. Ese es el Cantar de los Cantares, el corazón perfecto. Sin el Cantar de los Cantares, nuestro corazón todavía no es perfecto, como no lo fue el de Salomón, ¿cierto? Como el corazón de su padre David, porque Salomón, mira lo que llegó a hacer, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, ¿no? Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Uno diría, pero ¿cómo Salomón, que edificó el templo, terminó edificando también estas cosas que no son del Señor? ¿Por qué? Porque su amor, hermanos, no llegó a la medida completa. Su amor no llegó al Cantar de los Cantares, al menos en estos puntos, en estos versículos. Yo confío, yo sé, porque así lo dice el Cantar de los Cantares, que Salomón llegó a superar esta situación, aunque explícitamente aquí en los libros históricos de Reyes y Crónicas no lo manifiesta así. Gracias al Señor que ese no fue el último libro que escribió Salomón, no fue lo que se escribió de él aquí en Reyes, sino que fue ese Cantar de los Cantares, porque eso indica que superó esta situación, ¿cierto? Y bueno, y dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, versículo 8, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué fue ese enojo? ¿Sería que Salomón se le olvidaron las cosas de la sabiduría que él había aprendido? ¿Se volvió menos inteligente? No, con toda seguridad que todo eso que leímos de Salomón, de su sabiduría y todo eso, es probable que hubieran seguido avanzando hasta el final. Pero mira por qué se enojó Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Probablemente su mente todavía seguía indagando las cosas aún celestiales, religiosas, ¿cierto? Pero el corazón es lo que el Señor busca, ¿cierto? Que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, porque es como una infidelidad para con el Señor. Por eso la esposa ya es un compromiso de fidelidad total, ¿cierto? Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, es decir, le fue infiel. Y Jehová dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, o sea, de no guardar su corazón estrictamente para el Señor, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. O sea, Salomón no llegó a conservar su reino, es una figura de nuestro reino también, celestial, por esa razón, por el corazón. A veces pensamos que el reino tiene que ver más con cosas intelectuales, con lo que sabemos. A veces quisiéramos que para entrar al milenio se nos hiciera un examen de teología, porque probablemente por ahí pasamos y empezamos a reinar. Pero parece ser que más que lo que pase en nuestro intelecto, nuestro conocimiento, la relación con el Señor es distinta, ¿no, mis hermanos? Entonces vamos a ver el Cantar de los Cantares con la ayuda del Señor, que trata de este punto final, ¿no? Y con eso, si el Señor nos concede, pues cerraríamos, digámoslo así, considerar que fue nacido, digámoslo así, de ese versículo donde el Señor dice a sus discípulos lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, ¿cierto? En los profetas y en los salmos. Entonces, gracias al Señor. Oremos, hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda un tiempito más para poder seguir considerando hasta donde Él nos permita estos capítulos. Son 8 capítulos. Vamos a ver el Señor si nos concede poderlo hacer pronto y no tomar mucho tiempo, ¿no? Padre, te damos muchas gracias a ti, Señor. Señor, nosotros te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu amor, el que tú has dado y el que tú también anhelas de nuestros corazones para ti, Señor.
Ayúdanos, abre nuestros ojos, Señor, y inunda profundamente, Señor, y verdaderamente nuestros corazones de amor por ti, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos cualquier desvío de nuestro corazón. Perdónanos cuando para nosotros tú no eres lo más importante o no eres lo primordial o no ocupas el primer lugar, Señor. Perdónanos, Señor, cuando te hemos dejado, Señor, decepcionados de la intención de nuestros corazones, Señor, porque tú has comprometido todo tu amor, todo tu corazón para con nosotros, Señor, y nosotros ciertamente necesitamos también, Señor, llegar a corresponderte a ti en tu amor, Señor. Gracias por dejar estos libros, gracias por haber guardado este libro, Señor, por no dejar que lo hubieran quitado, Señor, de nuestro alcance, de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poderlo ver y apreciar como tú le aprecias. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén.